estar, estar creciendo juntos. Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que traigas ahora tu palabra revelada en medio nuestro, tus enseñanzas. Señor, gracias por estos días que hemos estado juntos, este tiempo que hemos aprendido más de ti, Señor. Y Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos dirijas ahora, nos guíes ahora, nos enseñes, Dios Espíritu Santo, y podamos arribar a conclusiones prácticas para que nuestra vida de fe sea una vida de poder y autoridad. Gracias, papá. Bendice a los que ya están conectados. Trae a los que vienen, Señor, conectándose para que pronto toda la clase esté reunida dándote gloria a ti. Y atamos toda obra que Satanás quiera hacer en medio de la transmisión, en medio de las redes, en medio de las conexiones, para impedir que tu palabra sea revelada. Padre, sujetamos todo a tu autoridad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, aquí estamos listos ya para seguir. Quiero hablar en esta noche de dos temas puntuales. Uno de los temas son las razones por las cuales algunos hijos de Dios, y uso bien la palabra, algunos hijos de Dios no son libres. Y la segunda parte va a ser sobre algunas acciones que tenemos que tener, poner en práctica para mantener nuestra libertad. La cruz nos hace libre, nosotros tenemos que cerrar las puertas, lo hemos hablado, pero muchas veces muchos hijos de Dios no son libres. Vemos que siguen cayendo en algunas circunstancias o vemos que no logran vivir la plenitud de la libertad que solamente el Señor da. Y bueno, vamos a ver algunas razones. Una de las razones principales por las cuales muchos no son libres, muchos hijos de Dios, y es muy triste esto, porque el Señor dice claramente en la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Pero vemos muchas personas todavía atadas a vicios, esclavas de pecados, demonizadas, donde el carácter no cambia, donde las circunstancias siguen siendo las mismas, o en algunos hasta se agravan, ¿no? Y no sabemos por qué, no entendemos muy bien esto. Bueno, hay algunas razones, pero la fundamental es porque no creen a esta verdad bíblica. Los cristianos pueden ser demonizados. Muchos no creen esto, muchos dicen que esto es como una fantasía y nosotros hemos dicho claramente que una cosa es ser poseído y otra cosa es ser influenciado o demonizado. Nunca un hijo de Dios será poseído, pero sí un hijo de Dios puede dar lugar a la demonización. Y de hecho, por no creer esta verdad, es que muchos no pueden ver la libertad. La liberación es una obra exclusiva de Dios. Y como vimos, en algunos casos puede ser un proceso. Hay liberaciones que son inmediatas y otras que necesitan un proceso de renuncia, crecimiento, llenura, búsqueda, renuncia, seguimiento, y así uno va viendo el proceso de la liberación. Ahora, esto que tenemos que entender es que muchos van buscando una libertad, pero a través de pasos religiosos. 5 pasos para ser libre y quieren hacer los 5 pasos, pero no los viven. Y no es una cuestión de conocimiento cerebral. Es una cuestión de vivirlos en fe, ¿no? Muchos dejan la casa limpia o hacen paréntesis en sus dobles vidas y entran en periodos donde el enemigo no les molesta, pero luego vuelven atrás. Hay personas que entran en paréntesis, ¿no? Dicen, bueno, ahora esto me arrepiento, todo esto, genial, pero después vuelvo a caer. Bueno, ¿por qué es esto? Bueno, vamos a ver algunas razones. Algunas de estas razones son, y esta sí es fundamental que lo entendamos, una de las razones por las cuales muchos cristianos siguen siendo demonizados es por la falta de arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto consciente en el cual yo descubro pecado en mí y me arrepiento. Esto quiere decir que yo siento el peso y el dolor del pecado. No es, mire, me ha pasado en consejería, en algunas circunstancias de nuestra vida pastoral, que muchas personas son descubiertas en pecado
No es lo mismo ser descubierto en pecado que confesar un pecado. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero muchas personas son descubiertas en pecado, no se arrepienten de su pecado. Es el arrepentimiento genuino de un corazón que se duele por haber pecado, que se duele por haber ofendido la sangre, la obra de Cristo y pisoteado la obra de sangre, lo que hace que yo pueda vivir en libertad. La falta de arrepentimiento. Cuando yo no me arrepiento, voy a volver a pecar. Yo puedo pedir perdón porque me doy cuenta, el Espíritu Santo en nosotros nos hace dar cuenta que estamos en pecado, pedimos perdón, pero no nos arrepentimos. Pedimos perdón porque sabemos que hicimos mal, pero no hay un arrepentimiento genuino. Y es la falta de arrepentimiento por la cual muchos no son libres. El segundo punto tiene mucho que ver con esta de la falta de arrepentimiento, que es falta de desesperación por ser libres. ¿Cómo suena esto, no? ¿Cómo es esto? Esto de falta de desesperación por ser libres. Mire, la pasividad frente a una realidad. Quien realmente sabe que está siendo influenciado por Satanás, demonizado por Satanás, sabe que un demonio le está perturbando y es advertido por el Espíritu Santo, realmente entra en un estado de desesperación por ser libre. Solo desea ser libre. El que se da cuenta de esto, se da cuenta que su carácter está siendo violento porque hay un espíritu violencia que está operando en él, que está siendo una persona engañadora porque hay un espíritu de mentira que está apoderándose. Cuando se da cuenta de esto y se arrepiente, entra en un proceso de desesperación. Quiere ser libre. Muchas personas no quieren, muchos cristianos no quieren ser libres de su pecado. No quieren dejar un vicio. Sí se dan cuenta que ese vicio les está haciendo mal. Hay muchos pecados, muchos cristianos que son, toman, o muchos pecados que están consumiendo tal vez algunas cosas que no deben consumir, pero el tema es que ellos se dan cuenta de esto, pero no quieren ser libres. Solo puede ser libre aquel que desea ser libre. No podremos hacer nada, ni siquiera Dios, en una actitud de amor hacia el respeto de la libertad que nos ha dado. Si no queremos ser libres, no seremos libres. Ahora, esto es muy importante porque las personas pueden darse cuenta de su pecado. Si no se arrepienten, no van a tener desesperación por ser libres. Entonces, cuando uno es advertido por el Espíritu Santo, puede tomar una actitud pasiva frente a esto. Bueno, sí, yo me doy cuenta, el Espíritu Santo me muestra que estoy siendo una persona deshonesta en un área de mi vida, o que estoy engañando, o estoy haciendo cosas como fuera, el Espíritu me lo muestra, y yo me quedo pasivo frente a esta realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que me quedo tranquilo, total, el Señor ya me perdonó. No, y bueno, el Señor me conoce, sabe que soy así con mi carácter. Ah, no, bueno, el Señor sabe. Y empiezo a apelar a la gracia y digo, bueno, Señor, gracia, tu gracia me cubre y todo esto. Y entonces comienzo a tapar con religiosidad mi pasividad. Pero cuando realmente entiendo lo que está pasando, entra una desesperación por ser libre. Y esa desesperación por ser libre me lleva a clamar y pedir, como Pablo pidió, dice, miserable de mí, ¿quién podrá libertarme de esta realidad? Entonces, si no quiero ser libre, muchos cristianos no quieren ser libres y entonces viven permanentemente demonizados. La tercera razón es interesante. Es por tener una motivación errónea. Lo explico. Santiago capítulo 4, verso 3, dice la palabra del Señor: aun cuando se lo piden, tampoco reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Muchos cristianos quieren sacarse el problema de encima, pero no quieren asumir la responsabilidad de ser libres. Ser libres en Cristo genera una responsabilidad. ¿Cuál es esta responsabilidad? Escuche bien, no es que genera un montón de responsabilidad, no, genera una
principal responsabilidad. La persona que quiere ser libre entra en una realidad de ser responsable en una sola cosa. La libertad que nos da el Señor es para servirle. Somos libres para decidir servirle. Y muchas personas quieren ser libres, pero no le quieren servir al Señor. Entonces, vemos que ellos son libres, entran en procesos de arrepentimiento, de perdón, se desesperan, pero después siguen siguen sin servir a Dios. Y abro un paréntesis, servir a Dios, dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, si en tu trabajo vos estás entendiendo que ese trabajo es tu servicio a Dios, ahí donde estés trabajando, ahí donde estés estudiando, ahí donde estés en tu casa como ama de casa, ahí donde estés en tu oficina, donde te encuentres, estás sirviendo a Dios, pero hay que tener conciencia de ese servicio. Muchas personas separan esto de lo secular y lo espiritual, cosa que es una mentira muy diabólica, porque todo es espiritual para aquellos que son hijos del Señor. Entonces, muchas personas quieren ser libres del problema, pero no quieren asumir la responsabilidad de ser siervos de Dios. María Magdalena fue libre e inmediatamente sirvió a Jesús. En cada ejemplo de liberación que vemos en la Biblia, vemos inmediatamente un acto de disponerse a servir al maestro. El endemoniado que fue liberado en tierras de Gadara, él inmediatamente se le dijo, andá y contale a los tuyos, y él fue a predicar el evangelio, se transformó de endemoniado a evangelista. O sea, cuando yo no quiero servir a Dios, y vuelvo a repetir esto, es servir a Dios es 100% en todos los actos de mi vida. Yo, si no quiero servir a Dios, si no quiero honrar a Dios con mi trabajo, con mi estudio, con mis actividades diarias, hermano, siempre va a estar la puerta abierta para que el diablo vuelva y no voy a salir. Se abren, como dije, paréntesis, pero no puedo servir a Dios. Yo tengo que entender que Dios me hace libre para decidir servir a Dios en todos los actos de mi vida. Entonces, el primer punto es la falta de arrepentimiento, el segundo punto es mi desesperación por ser libre, y el tercer punto es una motivación errónea. Quiero ser libre para hacer lo que yo quiera y tengo que ser libre para servir al Señor. Estas son tres razones por las cuales muchos cristianos no son libres, pero seguimos con otras interesantes. Por ejemplo, el egocentrismo, el egoísmo. ¿Qué tema el ego, el yo? ¿No? Satanás y sus demonios les encanta usar el yo de los hijos de Dios para manifestar muchas cosas a través nuestro. El yo es un gran dolor de cabeza. Por eso la Escritura habla de que debemos crucificarnos con él, porque de esa manera crucificamos nuestro ego. Ahora, especialmente voy a hablar de un tema que es la conmiseración. La palabra conmiseración es buena palabra, es la empatía con el dolor de otros, es la compasión por el otro, es dolerme por quien está pasando una situación. Pero es una muy mala palabra cuando le coloco la palabra auto adelante. Cuando la conmiseración se transforma en autoconmiseración. ¿Qué es esto? Cuando me empiezo a doler por mi propio dolor. Cuando Satanás va a usar mi ego herido y me va a hacer sentir no lástima o pena por mí mismo. Lo que va a hacer es que me duela mi dolor. En vez de llevarlo a la cruz, me duele mi dolor. Es como alimentar mi dolor. Es como golpearme a mí mismo una y otra vez. No es lo mismo decir, ay, pobrecito de mí. Puede ser una expresión, el pobrecito. Mírenme lo que me pasó en la vida. Puede ser una expresión. Pero esto es más profundo. Son las personas que viven en un estado permanente de dolor porque alimentan ese dolor y no buscan la libertad que da Cristo en esa circunstancia. Ahora, todos tenemos que pasar por una etapa de sufrimiento y el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Pero yo no puedo alimentar mi sufrimiento, no puedo
golpearme a mí mismo. Así como lo natural, una herida no sanada da lugar a infecciones y esto traerá bacterias, gusanos, moscas y todo lo demás, a nivel espiritual es igual, salvo que la bacteria, los gusanos y las moscas serán diferentes niveles de demonios con diferentes niveles de autoridad que van a venir a usar mi ego herido, mi autocomiseración para que influenciarme, demonizarme y matarme. El ego, el yo, es muy usado por Satanás y sus huestes para demonizar a los hijos de Dios. Desde el extremo, el otro extremo de esta autocomiseración es el orgullo, ¿no? Hay una medida de orgullo que es prudente, es lógica. Hasta Pablo la usa y dice, estoy orgulloso. Habla de los discípulos, dice, estoy orgulloso, ¿no? Habla de las iglesias y él habla que su corazón se llena de orgullo. Y eso es bueno. Pero cuando el orgullo tiene autoridad sobre mi yo, entonces me transformo en un soberbio y la soberbia es un interesante tema porque es una de las puertas más grandes para Satanás. Le encanta usar soberbios y orgullosos de los que declaran por ahí que son fuertes y la palabra dice que el que es fuerte mire que no caiga, porque así como la autoconmiseración, y quiero aclarar esto una vez más, la conmiseración es buena, porque yo me duelo por el otro, pero no, la autoconmiseración es alimentar mi dolor, en vez de buscar una solución para cerrar una puerta a mi dolor y a mi herida, a mi pasado, a mis cosas que me lastiman, y cerrarle la puerta a Satanás para que el diablo no me siga influenciando con sus alimañas. Le doy alimento, le doy alimento, le alimento, le alimento, le alimento. Y eso puede llevar aún a la depresión, puede llevar a episodios de querer quitarse la vida, puede llevar a que espíritus comiencen a operar a mi vida en un nivel muy, muy profundo. Así que cuidado con esto, porque el ego es un gran problema. Yo soy un problema para mí mismo. Entonces te necesito. A muchas personas, por ejemplo, se jactan del carácter que tiene, diciendo, bueno, yo soy así como soy, o bueno, yo tengo un carácter muy bueno, como fuera. Se están jactando de ese yo que es natural y eso es autocomiseración también, porque están alimentando lo que no tienen que alimentar, porque mi carácter tiene que ser el carácter de Cristo, tu carácter tiene que ser el carácter de Cristo, tiene que ser transformado a su imagen y semejanza. Entonces, cuidado con esto del egocentrismo, puede llegar a ser un grave, grave problema para muchos y ahí vemos a muchos que no son libres. Otro de los puntos, y este también es para conversarlo, luego de este vamos a abrir a un tiempo de preguntas, es continuar con lo oculto, continuar en lo oculto, continuar con las sombras, con las tinieblas, con lo que no es de Dios. No basta solamente renunciar al oculto. Vieron que hablamos de que una de las puertas que podemos abrir al enemigo es cuando practicamos directa o indirectamente o por herencia de maldad, o sea, generacionalmente con cosas ocultas. Pero no solo basta renunciar, hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios que no son libres porque no solo renuncian, sino que siguen continuando con cosas o con circunstancias que los tienen ligado al oculto. No solo yo tengo que renunciar, sino que tengo que limpiar. Yo no puedo llegar y decir, bueno, yo a partir de hoy voy a ser una persona limpia, renuncio a ser un roñoso. Pero resulta que hace 20 años que no lavo los platos y sigo comiendo con los platos sucios. Si renuncio a la mugre, tengo que lavar los platos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muchas personas renuncian a la mugre, pero siguen comiendo en platos sucios. Y esto es muy interesante porque hay que quemar, destruir todo lo que me ata al oculto. Hay muchas personas que practican tarot, las cartas de tarot son carísimas y hay personas que no lo voy a tirar porque me pasó en una consejería, no, me salió tanto, ¿cómo lo voy a quemar? Bueno, ahí está pagando las consecuencias todavía de no haber quemado imágenes, libros, prendas y todo lo que a mí me
liga al oculto. Todo eso debe ser destruido. Mire, Deuteronomio capítulo 7, verso 26, y por favor, consideren fuertemente este pasaje del Antiguo Testamento que tiene una relación directa con un pasaje en Hechos. Deuteronomio 7:26 dice claramente, no traigas a tu casa ninguna, le hace en casa a tu hogar, a tu vida, ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas porque están apartadas para ser destruidas. Si usted trae algo maldito a su casa, trae maldición a su casa. Si permito el pecado, la blasfemia, lo que aborrece a Dios en mi hogar, nunca seré libre. Sigo atando mi casa a un pecado, a una maldición. ¿Por qué le digo que este pasaje está ligado a Hechos? Porque en Hechos 19:19 usted lee, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en la hoguera pública. El valor de estos libros fue de 50,000 monedas de plata. Esto de traer cosas malditas a mi hogar, no al edificio, a mi hogar, a mi casa, a mi vida, al entorno de mi familia, es una indicación en el Antiguo Testamento sumamente vigente en el Nuevo Testamento. Ahora, no solo se refiere a artículos. Si yo tengo yo recuerdo, mire, recuerdo esto ahora. Hace muchos años, no era creyente, desde muy chico me interesaba por algunos libros. Bueno, los más viejos se van a acordar de algunos libros que era como El poder mágico de las pirámides, no sé si se acuerda de ese libro, que fue un bestseller, ¿no? Porque nos hacían poner, hacían hacer, se llenaron de plata, vendiendo pirámides de plástico donde uno ponía las hojitas de afeitar y estas recuperaban el filo. Mentira, te raspaba toda la cara igual, ¿no? Pero la gente lo hacía y vendía. Y bueno, yo cuando me di cuenta de eso, cuando recibí a Cristo y empecé a crecer, todos esos libros que los tenía en un cajón por ahí en casa, me di cuenta, los busqué y los tiramos todos, ¿no? Porque entendí esta verdad, se me fue revelada. Entonces, no solo se refiere a libros, a algunas imágenes religiosas, algunas imágenes que tienen que ver con el orientalismo. Ojo con las culturas, es tremendo lo que llamamos eh, el mundo oriental o las religiones orientales. No me refiero más a las ligadas al hinduismo, al budismo, ¿no? Y otras expresiones del budismo y el hinduismo, no solamente a las orientales de Oriente como el Islam o el judaísmo, sino me estoy refiriendo a religiones más profundas, ¿no? Bueno, ahora, esto esos artículos, yo por ejemplo veo en muchos hogares, he visto el símbolo del yin y el yang. ¿Ustedes conocen el símbolo del yin y el yang? Esa media luna que está en la bandera de Corea, esa bandera media luna blanca y negra, ¿no? Con un puntito blanco en la parte negra y un puntito negro en la parte blanca. Bueno, uno dice, bueno, hermoso símbolo, me lo regalaron. Bueno, simplemente eso es una expresión que dice que no todo es 100% bueno y no todo es 100% malo, lo cual está negando una verdad que Dios sí es bueno. Dios es 100% bueno. No, por darle un ejemplo. Ahora, yo no quiero caer en los extremos, por favor, yo no soy extremista, pero si hay algo que está atando, voy a dar un ejemplo muy sonso. ¿Se acuerdan los elefancitos esos que tenían y le ponían un billete en la trompa? O el equeco, que le poníamos un faso, un cigarrillo en la boca y le poníamos un montón de billetes, el equeco, el muñeco de la prosperidad. Muchos lo tenían en su casa porque era una pavada y la casa, la economía nunca se libró y uno viene a Cristo y de pronto entiende que la prosperidad viene por el honrar económicamente al Señor y esa está ahí, pero yo no avanzo y eso está ahí y de pronto miro el elefantito que ya no tiene un billete en la trompa, pero está ahí el elefancito, pero yo lo usé para eso, entonces siento inquietud. Bueno, cueste lo que cueste, agárrele y tírelo, no le sirve para nada. Aunque no le esté dando valor, importancia o autoridad, sigue siendo como una piedrita en el zapato. ¿No? Pero el problema no es tanto porque con las imágenes no nos atamos los hijos de Dios y hemos pasado esa etapa. El problema es con el pecado que permitimos en el hogar.
con lo que permito que mis hijos o quien viva en mi casa realice. Cuidado, porque no es el tema a veces, no tengo un problema, no tengo un altar a la Virgencita, no tengo un altar a un demonio o a un equeco o a un sal la muerte, no tengo eso. Y si capaz que yo ya renuncié a Gauchito Gil y tengo una imagen de Gauchito Gil ahí porque me gusta, pero la puedo tirar, pero el problema son los pecados que traigo, esas maldiciones que yo traigo porque las permito en mi casa, desde algún programa de televisión, desde alguna práctica en mi hogar, y eso es traer maldiciones. Estoy continuando, y muchos cristianos, y esto se ve mucho en las familias que no arrancan, ve al padre o a la madre, y son preciosos en el Señor, y no arrancan porque un integrante de la familia, está teniendo pecados allí, y no son ocultos, son prácticamente bien claros y evidentes a los ojos de otros, y nadie confronta ese pecado. Consecuencia, la maldición está instalada en casa. Este es una de las mayores razones por la cual muchos cristianos no son libres. ¿Por qué? Porque llevan a sus hogares, a sus vidas, toda clase de objetos detestables, y si los hacen, son destruidos por Satanás. El Dios de los cielos aborrece esas cosas. Cuidado con esto. La palabra dice que no me sentaré en mesa de escarnecedores, de burladores. La palabra dice que no tome el nombre de Dios en vano. Pero tal vez yo no lo hago, pero permito que alguien en mi hogar lo haga. Estoy trayendo un objeto detestable. Ahora usted me va a decir, ¿por qué? ¿Cuál es la relación con el libro de Hechos? Porque el libro de hecho habla de la hechicería. La hechicería básicamente es manipulación. Entonces, cuando yo estoy llevando maldición a mi hogar, estoy permitiendo que un espíritu de hechicería, de manipulación, a un demonio manipulador comience a entrar. Y fíjese que se ve mucho en hijos. Dice, yo no sé por qué mi hijo es violento. Y mi hijo no sé por qué reacciona así. Y claro, le estás dejando que juegue videojuegos con demonios, y hermano, aguantátela. Yo no estoy diciendo que no jugar con la PlayStation sea, perdón, que jugar con la PlayStation sea pecado. No estoy diciendo eso. Estoy hablando a otro nivel, y ojalá que pueda ser claro con respecto a esto. No estoy demonizando ni las películas, ni la televisión, no estoy demonizando nada de eso, porque a mí me encanta ver series, ver películas, y me encanta la ciencia ficción y la fantasía, pero cuidado, hay cosas que ofenden a Dios. Y si yo las permito en mi casa o las permito en alguien que está bajo mi autoridad, papás, si permito yo que estoy bajo autoridad eso, estoy llevando maldición a mi casa. Tengo que quemarlas, tengo que sacarlas. Estos son 5 puntos de 10, y aquí voy a parar un minuto para hacer preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna sugerencia sobre el tema, por favor? No sé si hay algo, chicas. ¿Está todo bien? Sí, solo hay uno que puso Federico, o renunciamos a deudas, pero seguimos endeudando. Bueno, eso es interesante. Esa pregunta es interesante. La deuda no siempre viene por Satanás. Hay algunas veces que el espíritu de engaño, el espíritu de miseria me engaña y me tiene esclavizado la economía, sí, pero en realidad el que toma una deuda soy yo. Yo decido tomar una deuda. Las deudas son cadenas muy pesadas. Yo tengo que aprender a ser libres de las deudas, renunciando no a las deudas, sino renunciando a una mala administración. Es totalmente diferente. Una cosa es, yo tengo deudas eh, por ser un mal administrador, que casi siempre es por eso. Ahora, si soy un mal mayordomo, en cierta forma, es porque hay otras cosas en mi vida que tal vez no estoy haciendo. Pero renunciamos a las deudas. Digo, yo no me voy a endeudar más.
hasta que sale el último par de zapatillas modelo XXX con luz de giro, con palanca automática y con todas las lucecitas y cámaras de aire, y me gasto la plata de 40.000 pesos en un par de zapatillas y la culpa no la tiene el diablo. Ahí yo soy un mal administrador. ¿Se entiende? Entonces, gracias por la pregunta. Y veo una mano levantada ahí. Giselle, te puedes desmutear. Hola, Hola buenas Giselle, noches. ¿cómo Yo estás? muy bien. Quería preguntar porque tengo en realidad una duda con la literatura. Yo Bien. soy profesora de lengua y literatura y me gusta mucho, por ejemplo, los cuentos de Alan Poe, pero los cuentos de Ajá. Alan Poe tienen, por dar un ejemplo, porque me gusta mucho, mucha literatura, pero los cuentos de Alan Poe generalmente son bastante oscuros. Sí. Pero están buenísimos en realidad. El pozo y el péndulo. Entonces, me da miedo dar a mis alumnos algo, tal vez, o consumir algo negativo. Bueno, ahí me muteo porque está mi nene llorando. Sí, entiendo. Gracias, gracias, porque eso es muy interesante lo que estás diciendo. No tenemos que demonizar todo. Evidentemente, desde tu posición de profesora o estudiante de literatura, lo que conocemos un poquito, yo he leído los libros de Alan Poe porque me encantan, supe tenerlos por ahí, una colección de libros de Alan Poe. Son libros oscuros, pero son libros que vos los estudias desde el punto de vista de la literatura, de la prosa, de la escritura. Ahora, hay otros libros que tal vez podés ver de darle a tus alumnos con el mismo tipología de escritura. No soy un técnico en esto, pero tal vez otro autor puede tener algo parecido. Tampoco es malo ver, por ejemplo, uy, pastor, yo compré el libro de Harry Potter, ahora tengo un demonio de Harry Potter en mi casa. No estoy diciendo eso. Yo tengo que entender si eso me afecta o no, si estoy maduro para leer eso. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Han criticado al Señor de los Anillos, pobrecito, y es un libro que tiene un autor que es cristiano y que él habló de ciertas cosas del cristianismo a través de la lectura. O Lewis escribiendo las Crónicas de Narnia, que no es solamente un libro, sino son 7 libros o 10, no me acuerdo cuánto eran, que son excelentes y es un mundo de fantasía y muchos los demonizaron a Narnia hasta que salió la película de Narnia y todo el mundo se enloqueció. El tema no es el libro en sí, sino cómo me afecta a mí. Ahora, si me afecta, yo estoy alimentando el oculto. Yo no puedo dejarle de leer los libros de la serie de los Señores de los Anillos, no puedo dejar de ver la serie de las 25.000 películas que hay del Señor de los Anillos. Si yo no puedo dejar de vestirme como Harry Potter, ahí tengo una influencia, ¿entendés? Ahora, en tu caso personal, es diferente porque vos sos una persona que está enfocada a las letras. Entonces te vaya, pero si hay alguna lectura que te está causando problemas, yo te sugiero o que ores y veas por qué te causa problemas, o si no, no leerla. Pero mucho de lo que leemos o vemos, tenemos que saber si nos afecta o no. Y hay que meterse a veces a leer algunas cosas, pero no todos lo pueden hacer, no todos se pueden meter en el mundo espiritual. El mejor ejemplo es Job, perdón, es José. José tuvo la madurez de escapar frente a la tentación. Enfrentó la tentación y escapó. Otros enfrentan la tentación y sucumben porque no tienen las fuerzas de José para caer, sostenerse en eso. Entonces, yo siempre digo, bueno, por eso vamos a ver otro de los puntos más adelante que nos hacen, que por la cual muchos cristianos no son libres, es justamente por ser débiles y no caminar bajo autoridad. Así que gracias por tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta más. Giancarlo. Giancarlo, Jean, ¿cómo estás? Uris. Hola, Joe. Buenas. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, algo respondió de la pregunta anterior y es cómo nos damos cuenta que estamos siendo demonizados o afectados, algún sistema de alerta que tengamos,
porque estamos como que inmersos en muchas circunstancias, muchas tentaciones, y cómo sabemos que estamos siendo atrapados y no estamos en un nivel de firmeza. Por ahí se me viene algo a la mente como la parte de el fruto del espíritu. Cuando vemos que se está contritando, o por ejemplo que tenemos menos amor, menos paz, menos paciencia, eso podría ser un indicativo que estamos como que sucumbiendo a esa parte de la tentación o de la demonización, o qué otros factores nos podrían decir, ojo, ten cuidado. Gracias, Suris. Sí, ese es uno de los más interesantes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que a Sansón se le fue la unción y él no se dio cuenta. Dice la Escritura claramente que a Sansón se le fue la unción de Dios y él no se había dado cuenta. A veces no nos damos cuenta que dejamos de ser pacientes, justificamos nuestra impaciencia. El mejor síntoma que yo entiendo es cuando el Espíritu Santo me inquieta. Lo que me lleva a que, por ejemplo, si yo salgo, acá en Altagracia donde vivimos hoy está frío, si con este frío yo salgo y me tiro a la pileta, me voy a engripar. Entonces, me voy a engripar. Entonces, el mejor síntoma es cuidarme, es protegerme, es abrigarme, es ser sabio. Entonces, eso requiere comunión con Dios. Cuando vos vas perdiendo tu comunión con Dios, podés llegar a coordinar alguna acción hasta con el mismo diablo. Pero cuando te mantenés muy bien relacionado con Dios, vas a ver que te vas a sentir firme. Ahora, los síntomas como esos sí es verdad. La inquietud que pone el Espíritu Santo en mí también. Algunos miedos, algunos temores, algunas circunstancias que empiezo a vivir del pasado, algunos pecados que comienzan a ser, fueron perdonados, pero comienzan a adquirir peso de condena en mi corazón. Todo eso son síntomas, es una vasta cantidad de síntomas. Pero sobre esos síntomas, lo más importante es, si yo mantengo mi comunión con Dios, no voy a tener tanto problema en en ceder al enemigo. Sí. ¿Ahí veo una mano levantada? Gracias, ¿o no? pastor. Sí, Jean. Bueno, yo hago otra pregunta. Sino que en la palabra de Dios aparece un caso muy interesante, ahora que estamos hablando esto de ser demonizados, y es en 2 de Corintios capítulo 12, donde Pablo habla acerca de un mensajero de Satanás que se le fue encomendado para que la abofetee. Por mucho que él le pedía al Señor, dice que le pidió en 3 oportunidades, pero el Señor no se lo sacó. No sé si no se lo sacó. ¿A qué hace referencia? Gracias, Uri. Gracias, Jean, por la pregunta. Se está cortando, me parece. Se cortó como a la mitad de la pregunta. Jean, quedaste como en el... ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia el texto? Esa es tu pregunta. Claro, y bien. Quizás algo a lo que ya Uri había mencionado, o sea, cómo saber quizás cuando la influencia es externa o es interna, ¿no? Porque era algo lo que ella mencionaba. Cuando sé que no es fruto de mis concupiscencias o cuando sé que posiblemente es un factor externo que me está impulsando. Ok. Mira, el pasaje en cuestión hace referencia, en realidad, los estudiosos de la Escritura hablan de que era un problema físico que Pablo tenía. Muchos dicen que era un problema de la vista, ¿no? Que era un problema de vista, de visión, de ocular. Entonces, por eso el Señor le dice, bástate en mi gracia, ¿no? Bástate en mi gracia, ¿no? Porque justamente al parecer esta expresión, un mensajero de Satanás, como decía, esta enfermedad me la mandó el diablo, ¿no? Que muchas veces decimos, este problema me lo mandó el diablo, es lo que está queriendo decir
pero en realidad los estudiosos, los eruditos, dicen que era más un tema de que Pablo se veía confrontado a sí mismo por una enfermedad o una circunstancia que lo mantenía en un nivel de humildad, ¿no? Y es interesante, Pablo, el autor, el canal por el cual el Espíritu Santo escribe casi el 80% de todas nuestras doctrinas, ¿te imaginas si no tuviera eso? ¿No? Hubiera sido un hombre muy orgulloso, un hombre muy... Entonces, al parecer, el Señor le dio permiso a esto para que lo tuviera en una actitud de humildad. Y de hecho, el mismo Pablo dice a sí mismo sobre esto, que se gloria en sus debilidades, ¿no? Asimismo yo me gloriaré en mis debilidades. Ahora, en cuanto a cómo saber si es un agente externo o interno, sea externo o interno, siempre va a ser del infierno. Siempre va a ser Satanás, sea interno o externo. Mi carne está influenciada por Satanás y a veces Satanás viene con cosas externas para influenciar a mi carne. Ahora, siempre mi lucha va a ser conmigo, acá en primer lugar, como lo vimos en el gran campo de batalla, ¿no? Pero con esto, de las cosas que yo traigo a mi vida, es lo que yo le permito a Satanás. Lo que yo le permito a Satanás con mi vicio, con lo que fuera. Entonces tenemos que ser muy sabios porque esto es una de las razones por las cuales vemos muchos hermanos que no son libres, permiten el pecado. Permiten el pecado. El pecado se confronta con amor, con mucho amor, hay que tener mucha autoridad también, ¿no? Porque si el padre fuma y le quiere decir a su hijo que no se drogue, y bueno, el pibe lo va a mirar y va a decir, cuando vos dejes de drogarte, yo voy a dejar de drogar. Entonces, si el padre es mentiroso, la mamá es mentirosa y lo quiere decir al pibe que no mienta más, entonces no tienen autoridad. Entonces, es un tema muy de autoridad. Jesse, veo que levantó la mano Jesse, ¿no? Una pregunta perdón. más y seguimos. Sí. Sí. No, sí. ya que hizo mención a esto de que posiblemente podía ser una enfermedad. Ahora, de qué manera puedo yo confrontar o luchar con algo que posiblemente supongamos que algo me tiene enfermo? Sí. Se está hablando que debemos de reprender, que debemos de orar, Uh-huh. pedir salida, pero ¿hasta qué punto, siendo que posiblemente Dios quiera que eso esté allí? Bien. ¿Cómo La clave discernir eso? La clave sigue siendo mi comunión con Dios. Si estoy en comunión con Dios, si hay santidad en mi vida, si trato de agradar al Señor, si busco la bendición de Dios, busco la aprobación de Dios, camino de acuerdo a los propósitos de Dios y no tengo nada que el Espíritu me acuse, pero sigue estando mi enfermedad, es Dios el que está permitiéndolo. Ahora, yo en el proceso de ver si esta enfermedad es algo que Dios permite para mantenerme en un nivel de humildad o de sujeción a Él o de mayordomía, porque a veces Dios permite la enfermedad para que yo sea buen mayordomo de mi cuerpo, frente a esto yo me doy cuenta, no, mira, tengo esta puertita abierta, bueno, la cierro ahí nomás y capaz que soy sano o no. Pero lo que quiero decir es que sigo siendo mi relación con Dios la clave de mi termómetro. ¿Viste? Todos usamos el metro. Un metro es la medida universal. Un metro es igual acá o en la India. Un metro es un metro. Bueno, el metro que yo tengo, la medida universal para ver cómo es esto, es mi relación y comunión con Dios. Jessy, la última, vamos. Hola, Pastor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, yo quería consultarle por el tema yo he escuchado esta expresión, como que hay cosas consagradas tanto como al Señor como a Satanás. Entonces, ¿qué tanto nos afectarían estas cosas? Yo he escuchado estas expresiones, por ejemplo, si te regalan una ropa usada, orala porque no sabes quién la tuvo, dónde estuvo. Y tuve una experiencia una vez, nosotros al principio alquilábamos, y cuando nos mudamos a una casa que no era una casa común que uno entraba, tenía la cocina, pies, sino que la forma de la casa era rara, era como muy artística, la había hecho un arquitecto que vivía ahí.
Y tenía como un espíritu un poquito raro. Una de las primeras noches que nosotros todavía estábamos mudándonos, yo estaba acostada y mi nena tenía aproximadamente 3 años y siempre se venía caminando despacito y se ponía al lado de mi cama. Y una de las noches yo me doy vuelta y veo como una sombra del tamaño de mi nena, entonces yo pensé que era ella y cuando estiro la mano para tocarla y de preguntarle qué le pasaba, no era nada. Y sentí una cosa que se levantó y se me puso enfrente y lo sentí como una respiración helada. Entonces en el momento me levanté, lo levanté a mi esposo, oramos por mis hijos, la casa y demás, y bueno, después ya no pasó más nada. Pero quería consultar por eso, si hay cosas, objetos por ahí Sí, consagrados, qué tanto pueden afectarnos, ¿no? exactamente. El tema no es tanto lo consagrado, porque la palabra dice que todo lo que pisa la planta a nuestros pies es nuestro. Nosotros hemos alquilado, y de hecho estamos alquilando también en casa en Córdoba, y cuando llegamos a la casa, lo primero que hacemos es oramos, consagramos esta casa como un espacio del reino. Muchas personas viven con familias de inconversos, y aún pueden dormir en una misma habitación con un hermano que está haciendo cosas raras. Bueno, el lugar donde vos tenés autoridad, en este caso es tu cama nada más, ese lugar vos lo consagras para el Señor y Dios se mueve ese campo. En una casa alquilada, vos entrás, orás, declarás el reino en ese lugar, cancelás todo lo del enemigo. Eso es consagrar a Dios. Yo estoy entregando a Dios esto. Lo mismo la ropa, el que tiene la costumbre lo puede hacer, no hace ni más ni menos. Ahora, lo que hace mal es si yo voy y compro algo que sé que es demoníaco. Ahora, en mi caso particular, yo no digo que ustedes los hagan, pero en mi caso particular, yo he comprado objetos en India y en Tailandia abiertamente, por ejemplo, platos de oración, esculturas de dioses. Tengo unos pactos que contaba la otra vez, hechos a demonios, pero los compré, oramos, los cancelamos y después lo otro, Dios que está en mí es mayor que eso. Y los tengo en el stand de misiones de Puente a las Naciones como una referencia de lo que es la cultura y lo que Satanás hace con las culturas donde Cristo no reina. Pero hemos tomado una actitud y no le damos valor a esto. Las cosas adquieren autoridad cuando yo le doy valor. Si yo le doy valor a lo que opera en una casa, seguramente me va a afectar. Pero si yo doy valor al Dios que viene conmigo a esa casa, va a haber libertad en medio del hogar. Amén. Gracias por tu pregunta, Jessy. Gracias, Jean. Gracias, Uris. Seguimos, por favor, así no se nos va el tiempo. Solamente 5 puntos más. Bien. Las relaciones. Otro punto. Continuar con relaciones no sanas. No estoy hablando de relaciones tóxicas. Eso, relaciones tóxicas, déjeselo para los toxiqueros y todo eso que hacen TikTok, TokTok y todo lo demás. Pero las relaciones no sanas, cuidado, las relaciones atan. Satanás siempre va a exponernos a relaciones que no nos convienen y que me alejan de mi libertad. Si quiero dejar de fumar, no debo relacionarme con fumadores, al menos hasta que esté firme en haber dejado fumar. Si quiero dejar de mentir, debo dejar de salir con ambiente de relaciones llenas de mentiras y de engaño. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es una gran verdad espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, 33 dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. En otra versión dice: las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Si usted nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo y con las personas para ganarlas para Cristo, pero no me puedo, cuando yo veo que una relación me está atando, me está limitando, me está alejando de comunión con Dios, yo tengo que tomar una decisión, fortalecer mi relación con Dios para volver luego a esta relación. Las relaciones son muy, muy importantes. Dime con quién andas y te diré quién eres. O como conversando con los jóvenes, les dije el sábado pasado, si no me equivoco, fue: déjame ver con quién te relacionas
y yo te voy a decir cuál va a ser tu futuro. Si usted se relaciona con personas que blasfeman a Dios, usted va a terminar blasfemando a Dios. Y muchas personas no son libres por eso, porque no son fuertes, maduros. Ahora, cuando usted tiene una buena relación con Dios, se va a meter en el campo del enemigo, le va a predicar. Yo he tomado mate con brujos, he charlado con endemoniados, con uno que le llamaban el diablo, y usted sabe que lo veía, y esto los hermanos de San Francisco lo conocen porque le alquilamos un local al tipo ese, ¿se acuerdan? Que nos alquiló por la calle 24 de septiembre, creo. El diablo, y usted lo veía, era un diablo el tipo ese, pero he estado con él, he hablado con él, he predicado el evangelio. Entonces, nosotros tenemos que entender que yo tengo que tener una buena relación con Dios para hacer frente a algunas cosas. Personas con una débil relación con el Señor, sin orar, sin estudiar la palabra, sin tener relación, y bueno, y terminan siendo influenciados por Satanás. Séptimo punto, muy interesante también, es el tema de las maldiciones. Muchas personas, muchos hijos de Dios no pueden ser libres porque están bajo maldición. Y acá quiero hacer un gran paréntesis. Este tema es muy delicado y no voy a poder entrar en todos los detalles. Vamos a tener que dejarlo realmente para otra posición, porque se presta para muchas malas interpretaciones. Me encantaría, pero no vamos a poder entrar al tema. Pero sí, hay algunos hijos de Dios que no pueden disfrutar una libertad plena porque se encuentran bajo ciertos niveles de maldición. Así como las bendiciones son notorias y alcanzan mis generaciones, al igual una maldición puede afectar la vida a través de las generaciones. Y es posible, dije, puede afectar y es posible a una generación, a una vida, y yo tengo que entender qué pasa. Y en este caso es muy importante la consejería en profundidad, no solamente la oración. Yo tengo que enfrentar un proceso de consejería para entender el origen de la maldición y quebrarlo. Ahora, usted me dice, en Cristo yo soy nuevo, las cosas viejas pasaron, las maldiciones quedaron atrás. Absolutamente cierto, pero yo tengo que entender cuál es mi posición en Cristo frente a esta maldición. Y en este caso se da mucho en los nuevos creyentes y lamentablemente, como es un tema que no se profundiza, hay muchos que tienen muchos años de creyente y no han descubierto algunas maldiciones en sus vidas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el gran problema de no ser libre es no creer las cosas que Dios dice. Pero algunos creyentes pueden no llegar a ser libres porque se encuentran pueden llegar a estar bajo cierta influencia de algunas maldiciones por herencia o por personales. Yo sé que esto va a crear muchas dudas, pero lo nombro y tal vez en la clase extra podamos estar profundizando un poco más. Lo segundo, el octavo punto, la confesión. Arrepentimiento implica confesión. O sea, orar, decir, declarar lo que yo soy, lo que yo la influencia que tengo. Señor, yo quiero renunciar, me arrepiento de mentir bajo la influencia de este espíritu engañador. Yo tengo que nombrarlo, tengo que expresarlo. Es audible. Recuerden, el Señor nos enseña, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a decir. No enséñanos a pensar, porque vamos a orar y todos se callan la boca, agachan la cabeza y como buena enseñanza por ahí, mudos en la oración. No, la oración es audible porque no es que Dios la necesita escuchar, la que la tiene que escuchar es el diablo. Entonces el diablo tiene que escuchar mi confesión de que rompo, acabo, termino, confieso, digo, expreso a las regiones celestes lo que Satanás, de lo cual me estoy librando, o lo que tenía Satanás oprimido sobre mi vida. Hay un pasaje en Efesios que dice que la iglesia es la encomendada por Dios para declarar en las regiones celestes la obra de Cristo. Entonces, con la confesión diciendo, Señor, yo no quiero más tomar, no quiero más
pegarle al gato, Señor, yo no quiero más estar confundido en cuanto a mi identidad de género, Señor, yo ya no quiero más esto. Comienzo a tomar declaraciones y confesarlas. La palabra de los hijos de Dios tienen poder. Hay muchos que nos callamos la boca y esto genera cierta limitación a la hora de ser libre, ¿no? Un punto noveno que es muy interesante también, y aquí podemos llegar a discutir, es hay muchos cristianos que no pueden ser libres porque no obedecieron al bautismo de aguas. Chan, no me mate todavía. Escuche, este es un tema muy interesante. El bautismo de aguas no salva ni te hace más bueno, pero es un acto de obediencia, y toda desobediencia es una puerta abierta a Satanás. El bautismo de agua es un acto de obediencia que demuestra a otros de manera pública que creo y que tengo nueva vida en Cristo. Lo que entiendo es que no solo es una demostración pública a nivel natural, sino es una demostración pública a nivel espiritual que soy nueva criatura. La palabra dice que en el bautismo demuestro que he muerto la vieja vida y estoy resucitado con Cristo a la nueva vida. Entonces, muchos cristianos confiesan a Cristo, no obedecen pasar por las aguas del bautismo, y eso les va a costar expresar una verdadera libertad, y Satanás va a tener cierto permiso. ¿Por qué? Porque saben que deben obedecer el agua de bautismo, y por muchas razones, por vergüenza, por fe de los mayores, que es un tema que vimos la otra vez, por vergüenza, por la fe de los mayores, porque no tengo que esperar tener alas en la espalda y ser súper santo, no me quiero bautizar, y esto sigue generando una limitación para expresar la libertad, y muchos cristianos, hijos de Dios, no son libres totalmente. Ahora, una cosa es mojarse en el acto religioso y otra es muy diferente, es obedecer y ser bautizado. Mi experiencia pastoral, he mojado a un montón de personas y he bautizado a muchas personas. Muchos solo se mojan, obedecen, pero nunca nacieron de nuevo. Obedecen pasar por las aguas de bautismo, pero nunca obedecieron a cambiar, a dejar el pecado y a dejar una nueva vida. Entonces, pero el bautismo de agua es un acto de obediencia, y hay muchas personas que no pueden ser libres porque no están obedeciendo, entre otras cosas, un punto tan importante. Y el último punto, ya con esto termino y abro otro tiempo de preguntas, es cuando hay muchos cristianos que son parte de una batalla mucho más grande. El ser parte de una batalla muy grande, el más grande, es lo que por la cual muchos cristianos no pueden ser libres. Esto es cuando yo soy el campo de batalla, cuando Satanás pelea por mí para no dejarme activar un propósito del reino o un plan de Dios que va a ganar, le va a hacer un gran dolor de cabeza al infierno. Entonces, porque no es que Satanás sepa el futuro, sino que Satanás reconoce la unción. Y en esto es muy importante. Muchos de en nuestras familias, especialmente cuando tenemos varias generaciones, en mi caso yo soy primera generación de cristianos, pero muchas veces en hijos de primera generación vemos que siempre están en conflicto, nunca pueden arrancar, están ahí luchando con su naturaleza pecadora. Esos son el campo de batalla, porque hay unción la unción se lega, es un legado, y Satanás entonces toma a estas personas y pelea por estas personas, ¿no? Está como contendiendo para que esas personas no se consagren, porque saben que cuando se consagran alcanzan un nivel en el reino de Dios que es increíble. Los otros días me hicieron una pregunta que fue un poco convulsionante a mi corazón. Me preguntaron qué eran las cosas que me hacían doler de mi pastorado, y en realidad el pastorado a mí no me hace doler, porque es algo que amo, porque viene de Dios en mi vida, pero lo que me hace doler mucho es ver los planes de Dios frustrados en la vida de muchos hijos de Dios, porque no se dan cuenta la unción que tienen, que van a ser grandes hombres y mujeres de Dios, que ellos son el campo de batalla, no reconocen que están luchando no contra su carne, sino contra el impedimento de Satanás para que ellos no ejecuten una acción de reino. Entonces, esto sí es algo interesante. Ahora, cuando uno discierne esto, uno tiene que entrar en un nivel de guerra espiritual al nivel cuerpo de Cristo, ¿no?
esta persona va a ser, ejemplos de esto sobran. Me acuerdo ahora el hijo de Billy Graham, que él volvía de las campañas y lo tenía que ir a buscar a la comisaría porque lo llevaban preso, y hoy es el heredero de todo el ministerio de Billy Graham, ¿no? Es Franklin Graham es el director de uno de los grandes ministerios en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque y él luchaba y lo tenía que ir a buscar a la policía, sí, porque Franklin, el hijo de Billy, era el campo de batalla. Ahora, el padre lo entendió, el padre le apostó, el padre caminó con él, el padre nunca lo abandonó y la unción se desató. No solo lo vemos esto en los hijos naturales, sino escuchen bien los que están discipulando, muchas veces en nuestros discípulos. Nuestros discípulos tienen grandes planes de Dios para sus vidas, pero ellos son el campo de batalla. Entonces los vemos que flaquean, que abandonan, que tiran la toalla, que vuelven al pecado. No deje de pelear por ellos si usted reconoce que en ellos hay unción. Porque Satanás a veces, muchas personas no son libres porque son el mismo campo de batalla de Satanás. Wow, cinco temas seguidos. Yo sé que hay muchas dudas, pero yo puedo quedarme hasta las 11 de la noche, pero tengo 20 minutos para el último tema, que es acciones para mantenerme libre. Pero una o dos preguntas sobre lo que dije. ¿Hay una o dos preguntas? Sí, pastor. Chicas. Hay una pregunta en el chat. Anaí pregunta, sí. ¿Cómo descubrimos las maldiciones? Es un tema, Anaí. Por eso lo tenía que nombrar, por eso sé que va a generar mucha controversia. Va a quedar como un sabor a poco. Una maldición no es como decir, porque si hay algo que le gusta hacer al diablo es engañarnos con estupideces. Le hicieron un trabajo. Si al diablo no le gusta laburar, al diablo no le gusta trabajar. Le hicieron un trabajo. No, lo que hicieron fue una maldición. Y son posibles, son reales. ¿A quién afecta? A los que son débiles espirituales, a los que no obedecen, a los que están tal vez limitados en el Señor, a los que no caminan de acuerdo a los principios que voy a dar ahora. Son 8 acciones para mantenernos libres. A eso les afecta. O a los que tienen espíritus de miedo, de temor, están ahí con miedo a lo que el otro va a decir. Oye, mira lo que me dijo. No. ¿Cómo descubro una maldición? Vuelvo al principio que le decía a Jean y a Uris. Cuando yo camino en un entendimiento de mi salvación y de mi comunión con el Señor, no me van a preocupar las maldiciones porque estoy construyendo una nueva vida en bendición. Pero cuando activo algunas cosas y le doy permiso a Satanás en algunas cosas, Satanás va a activar esas maldiciones que están latentes ahí, ¿no? Por ejemplo, nunca vas a ser feliz. Por ejemplo, te vas a morir en tal cosa. Esas maldiciones tienen peso. Si yo las creo, si yo no las rompo, si yo las alimento con el autoconmiseración. Entonces, ahora, hay maldiciones mucho más grosas, son cuando entran brujos, no hechiceros, porque la palabra hechicero está mal usada. El hechicero es el manipulador. El manipulador es el hechicero, pero un brujo es una persona consagrada a Satanás para realizar cosas a nivel satánico. Ahora, ¿cómo reconozco las maldiciones? Tiene siempre mucho que ver con mi relación con Dios. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, no solo las voy a reconocer, sino que no le voy a dar ni 5 de bolilla, porque no me voy a detener a pararme en aquello que Cristo ya me liberó. Pero si hay algo de ese tiempo que se me dijo, que se me ató, que se me maldijo, yo tengo que tener la madurez de pedir ayuda y consejería, porque las maldiciones necesitamos profunda consejería, y no, lamentablemente no hecha por cualquiera, sino por personas que tengan un conocimiento espiritual. No estoy hablando de que hay un don para hacer guerra espiritual. No existe el don de la guerra espiritual, sino personas con espíritu de discernimiento espiritual, con un don de discernimiento espiritual, personas con don de sabiduría, personas con don de conocimiento. Esos 3 dones son claves para el trabajo con las maldiciones. Así que lamento no profundizar mucho más en el tema porque podríamos entrar hasta la 1 de la mañana. ¿Hay otra pregunta? Sí, la familia Contreras
pidió Sí. hablar. Sí. ¿Dónde están? Bendiciones, No, Lau. no me entra la cámara. Bueno, no importa, tranquila. Te escucho. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, si sentimos presencias demoníacas, ya viendo uno liberándose, arrepentido, todas las razones que usted dio, habiendo hecho todo eso, pero la sigue sintiendo, ¿es porque no soy libre realmente o porque Satanás quiere volver a llegarme hacia él? Gracias por esa excelente pregunta. Te voy a contar una historia. Un día estábamos durmiendo y Graciela alcanzó a tocarme y cuando la miro estaba siendo literalmente ahogada por un espíritu sobre ella. La había agarrado del cuello y literalmente ella tenía sus manos en el cuello, no podía respirar. Fue un ataque claramente demoníaco. Oramos y se acabó. En otra oportunidad, Noelia estaba soltera en ese tiempo y escuchamos un perro arriba del techo. Vos decís un perro arriba del techo, un gato te creo, pero un perro arriba del techo. Y después ese perro arriba del techo, que era un bufido, terminó en el jardín y oramos y desapareció. Recuerdo una historia que sabe contar el pastor Germán, que los chicos cuando eran chicos vieron la cabeza de un macho cabrío. El macho cabrío es un símbolo de satánico, en la ventana, ¿no? Y así muchas historias podemos escuchar. Ahora, no necesariamente quiere decir que Satanás me quiere llevar de vuelta. No necesariamente quiere decir que es un ataque porque yo le abrí una puerta, sino que Satanás siempre va a hacer lo posible para asustarnos o hacernos olvidar que mayor es el Señor que nosotros, que la sangre de Cristo está en contra de Satanás, que lo que Dios hizo en mí es nuevo. El tema es que frente a esto, lo primero que hago es, ¿tengo una puerta abierta o no? Me robaron el celular porque lo tenía en el bolsillo de atrás, a la vista de todos. ¿Me entendés? Entonces, si me robaron el celular porque estaba en el bolsillo de atrás, a la vista de todos, la culpa no la tiene el choro, yo se lo di al ladrón para que me lo robe. Entonces, yo tengo que ver. Aquí hay algo que está, tengo algo que está generando inquietud en mi espíritu, lo saco. Pero si estoy bien, siempre Satanás me va a molestar. Satanás nos ataca permanentemente. Él no nos deja de molestar. Yo recuerdo haber estado en un hotel en Panamá, recuerdo que justo hubo un desvío porque no sé qué problema, terminé en un hotel de 5 estrellas que jamás en mi vida hubiera vuelto a pisar porque la compañía me lo pagó. Y cuando entro al hotel de 5 estrellas digo, wow, acá gracias al huracán yo me paso una noche en el hotel, me tocan la puerta, me llaman por teléfono y me ofrecían el book de las de mujeres para que pasaran por mi habitación. Ahora, esa presión del diablo siempre va a estar, pero yo soy el que decido. Si yo hubiera estado mal con el Señor, si hubiera tenido cosas, hubiera abierto la puerta, pero estábamos con el Señor, siempre nos cuidamos, siempre buscamos de Cristo y entonces le decimos que no. Entonces, la molestia del diablo siempre va a estar. Puede ser un sueño, una pesadilla demoníaca y te levantás asustado y te levantás orando y reprimís la vuelta y seguís durmiendo. Si vos le das autoridad a algo, eso va a cobrar autoridad. Eso va a cobrar autoridad. Las amistades son más influencias demoníacas que los espíritus que se pueden manejar. Y en esto de los espíritus, quiero decirles que es real. Job dice, no recuerdo el pasaje ahora, después me lo busca alguno, vi pasar un espectro, fantasma, espíritu, demonio delante de mis ojos. O sea que es real. Ahora, que pasen permanentemente. Yo sé quién soy yo y quién es Cristo. Ahora, una compañía, un amigo que te dice, che, loco, vámonos a una grande, che, loco, vámonos a comer a tomar no sé, o fumate un porro, o a los grandes, a los más grandes nos dice, salgamos de joda, dejemos de laburar, robémosle al dueño. Esos son más comunes que los espectros, pero son tan influencias satánicas como nosotros. No sé si pude ser claro, Lau. Gracias, Lau. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, una o dos más. A ver. Federico, levantaste la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Pastor, meditaba en este versículo cuando Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es por eso, porque somos constantemente atacados en nuestra mente, digamos. Que Jesús se refería a eso. No, ese pasaje está en el contexto del discipulado. ¿Recordás que, de acuerdo a ese pasaje, Jesús, apareció uno que Jesús le dijo, sígueme, después el otro que dijo, te seguiré, y después el otro que dice, sígueme? Creo que está en Mateo. Ese pasaje está en el contexto del discipulado. Que quiere seguir a Cristo, tiene que vivir una vida de renuncia. No hay otra. ¿Querés ser un seguidor de Cristo? Aprender a renunciar así a vos mismo y a muchas otras cosas. Por eso él dice, en el contexto del discipulado, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que quiere decir que si yo quiero ser discípulo y amo más las comodidades o las riquezas que al mismo Señor, y esto no quiere decir que yo sea pobre, la prosperidad está en el plan de Dios, sino el amor a la riqueza, el amor a muchas otras cosas, lo que quiere decir. Eso está más en el contexto del discipulado. Bien, ¿me permiten entrar en el último tema? 8 acciones para mantenernos libres de los embates de Satanás. La número 1, hacer de Cristo el Señor de mi vida y del hogar. Parece reiterativo, pero si usted quiere vivir y mantenerse libre, haga de Cristo Jesús el Señor de su vida y de su hogar. La Biblia advierte que una casa vacía es terreno para que el enemigo regrese. Solo Jesús, el señorío, puede mantener a Satanás fuera de mi vida y de mi hogar. Un área de mi vida sin el señorío de Cristo es un área al infierno. Mateo 12:43 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto, dice la palabra, en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran a esa persona y viven así. Entonces la persona queda en el peor estado que antes. Esto es lo que ocurrirá a esta generación maligna. Por eso la palabra de Dios nos advierte: sean llenos del Espíritu Santo, lo cual es, en el original, la idea es ser continuamente o constantemente llenos de algo. Sean constantemente llenos del Espíritu Santo. Como decía Uris, no apago el fuego del Espíritu, no lo constricto al Espíritu Santo, sino que permito que tome todas las áreas de mi vida y también de mi casa, de mi hogar. En mi hogar reina el Señor. Ahora, hermanos, si usted ve a hombres y mujeres que eran hijos, que son hijos de Dios, que voluntariamente se alejan del Señor, van a ver que sus estados son terribles. Pueden tener muchas cosas, pero sus estados son terribles, porque se cumple esta palabra, que el espíritu que sale busca muchos peores. Entonces, haga de Cristo el Señor de su vida y de su casa. Si usted es la cabeza del hogar, a los papás le estoy hablando, a las mamás cabeza de hogar, son ustedes los que ponen la cabeza del hogar, es el que tiene la autoridad para establecer a Cristo en ese hogar. Muchas personas me dicen, pastor, ¿puede venir a orar a mi casa? Y yo digo, sí, yo puedo ir a orar a tu casa, pero si vos no orás, que sos la cabeza, el que tiene autoridad, porque la autoridad es interesante, es geográfica también. Entonces, yo puedo ir a orar por vos, pero vos sos el que tenés que mantener la casa limpia, llena del Espíritu Santo. Así como hacer de Cristo el Señor de mi vida, el manto de alegría. Isaías 61 dice, a todos los que se lamentan en Israel se les dará una corona de belleza en lugar de cenizas y una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado en su propia gloria. ¿Y saben qué es esto? Alabanza y adoración expresiva, no como un amuleto, sino genuina, exuberante. Las tinieblas no pueden permanecer cuando hay alabanza y oración, no cuando hay canciones. Cuando hay canciones aparecen los bichos, se manifiestan, pero cuando un hijo de Dios
empieza a entrar en niveles de adoración, no puede permanecer el enemigo. En muchas experiencias vemos en las iglesias que de pronto estamos en el avance de adoración y algunas personas se tienen que ir. Y uno dice, ¿qué pasó con él? Es porque el Espíritu de Dios manifestándose en el avance de adoración hace que muchas cosas del enemigo salgan. Ha habido liberaciones en medio del avance de adoración. De hecho, la Escritura habla que Saúl, que era atormentado por un espíritu demoníaco, cada vez que David cantaba, el espíritu maligno se iba. Entonces, así como yo hago a Cristo Señor de mi vida y Señor de mi hogar, yo lleno mi vida de alabanza y adoración. Adoración comunitaria. No llego para la hora de la palabra, llego para alabar y adorar junto con el pueblo del Señor. No voy en mi auto escuchando a la Mona Jiménez, voy escuchando alabanza y adoración. No me dedico a hacerle la pata a Elegante o a hacerle la pata a la bomba tucumana. Levanto alabanza y adoración. La alabanza y la adoración expulsa al diablo y su demonio. Él no puede permanecer en un ambiente de genuina adoración. Otro punto interesante es la armadura de Dios. Usted sabe, Efesios capítulo 6. Ahora, en primer lugar, la armadura es de Dios, no es suya, es de Dios. La armadura de Dios. Creemos que nuestra armadura es de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema más grande? Es que no es cuestión de ponerse la armadura, hay que saber usar la armadura. Vea cada una de las partes, ¿no?, de la armadura, de la armadura de Dios. Son claves y yo tengo que entender cuáles son esas partes de la armadura y tengo que usarla. Defiendan su posición poniéndose, verso 14 de la carta a los Efesios 6:14 dice, poniéndose el cinturón de la verdad. Yo tengo que aprender a usar la verdad. Tengo que aprender a hablar en verdad. La coraza de la justicia, reconocer que soy justo y usar la justicia de Dios a mi favor. El calzado de la paz. Yo puedo hablar con mucha verdad, pero con mis palabras de verdad estoy generando una guerra, porque el tema no es decir la verdad, sino cómo decirla. Tengo que aprender a ser una persona de paz. Y así, la fe como escudo, la salvación como casco, tengo que aprender a usar la armadura de Dios. El cuarto punto, vivir por la palabra. O sea, no es lo mismo vivir de la palabra que vivir por la palabra. Vivir por la palabra es nuestra santificación y salvación, pero vivir de la palabra es mi alimento diario. Jesús dijo, no, las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es clave para la vida en libertad. Tenés que alimentarte de la palabra de Dios, porque cuando vos te alimentás por la palabra de Dios, vivís por los hechos de Dios y no por tus emociones. Muchas personas viven por emociones su fe, entonces Satanás aprovecha las emociones, porque las emociones, hoy te sentís bien, mañana te sentís mal. Hoy te gusta, mañana no te gusta. Hoy te sentís bien, mañana no me siento bien. Las emociones engañan. El corazón del hombre es engañoso y puede llevarme a la esclavitud. Pero cuando yo me paro en los hechos de la Escritura, mi fe se activa y mis emociones se sujetan a mi fe. Entonces es clave que entiendas que tenés que alimentarte de la palabra de Dios. El quinto punto es someterse a Dios. Santiago 4:7 dice, así que sométanse, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Poco para decir de esto, ¿no? Resistir a Satanás solo es posible desde una posición de sujeción a Dios. No es posible resistir al diablo desde lo natural. No puedo resistir al diablo desde mi autoridad. Tengo que estar bajo la autoridad de Dios. Y si me someto a la autoridad de Dios, entonces el diablo lo reconoce. Y una de las cosas que genera autoridad es ser agradecido. Creo que ya lo dije. Aún por las cosas que vivo que son difíciles, por ejemplo, una cosa que me está pasando, yo debo darle gracias a Dios por lo que estoy pasé, porque eso me pone bajo la autoridad de Dios y el diablo, si es un ataque satánico, tiene que alejarse. Uno de los últimos puntos es la comunión con la familia de la fe. La familia de la fe es cuando usted vive en comunión con la familia de la fe,
comunión es tener cosas en común. Son claves para mantenernos libres. La comunión no es lo mismo que relacionarme. La comunión es vida en común. La luz de Cristo me hace habitar en familia y necesito desarrollar una comunión con la comunidad de la fe, estar en contacto, estar relacionado con la familia de la fe para mantenerme libre. La disciplina es el último punto, ¿no? 1 Samuel 15:23 dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad, para los tercos, para la cabeza dura, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que, por rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado por rey. 1 Samuel 15:23. La palabra disciplina viene de la palabra, da lugar a la palabra discipulado. Todo hijo de Dios que quiera mantenerse en libertad tiene que estar bajo pastoreado, tiene que estar dentro de una comunión y bajo la autoridad de alguien, el pastoreado. Y cuando un hijo de Dios quiere caminar en discipulado, ya será mucho más profundo porque tendrá con su discipulador otras realidades. La autodisciplina es la expresión del fruto del Espíritu, dominio propio, fruto del Espíritu, dominio propio. Autodisciplina, que se logra cuando camino bajo autoridad, bajo el consejo, no estoy hablando, no uso la palabra cobertura espiritual, porque eso es, el único que puede dar cobertura es Dios y solamente Él. Pero cuando camino bajo el pastorado, porque reconozco autoridad en el pastor, en la persona, en el líder que me está cuidando, cuando decido ponerme en discipulado, entonces, camino bajo consejo. Yo a veces he dado tanto consejo que después no me dan bolilla, y cuando vuelven con los platos rotos digo: oye, hermano, ¿y qué sé yo? Yo te di el consejo, si no pusiste en práctica es tu problema. Ahora, muchas personas toman los consejos de Dios y los ponen en práctica y uno ve cómo viven en libertad. Quien rechaza la autoridad, rechaza la disciplina. Vuelvo a repetir, la palabra discipulado, pastoreado, caminar con otros, la enseñanza bíblica, ¿no? Y quiero hablar de enseñanzas bíblicas, no consejos humanos. Nunca acepte consejos que no vengan con la base de la palabra de Dios. Eso es lo que te mantiene libre. Y por último, haga de Jesús el centro de su vida. Que Cristo sea todo. Fuimos atraídos por Él. Él nos escogió, Él nos llamó. Entonces, concéntrese en Jesús. A veces le doy más publicidad y autoridad a Satanás y sus demonios que a la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y esto es, hable de Cristo. La persona que habla de Cristo, que cuenta a otros lo que el Señor ha hecho, está confesando, declarando a Cristo, y el diablo no puede meterse. Este es el mejor síntoma de una vida plena. Por eso cuando hay una liberación siempre le decimos a las personas que confiesen a Cristo, que declaren la libertad. Cuando alguien está sano, no anda pensando en enfermarse, ¿o no? El que está sano no anda pensando en enfermarse, sino que todo lo contrario, camina en esa libertad que solo Cristo puede dar. Bien, 8 puntos finales. Perdónenme que terminé medio como a las corridas, pero todo esto usted lo va a tener por escrito, y no sé si hay alguna últimas preguntas, así podemos ya ir cerrando, y los que quieran participar en una clase, una última clase optativa para sacarse dudas, el próximo martes nos estaremos viendo. Bien, ¿alguna pregunta final? Unos 5 minutitos más, sobre todo si hay alguna duda. Yo sé que ha quedado muchas dudas, ¿no? ¿Sí? Bien, si no le ha quedado dudas, yo agradezco mucho a Dios, porque solamente el Espíritu Santo puede hacernos entender estas verdades tan profundas, ¿no? Tan profundas verdades. Mi hermano, quiero terminar con algo. Présteme, por favor, solamente unos minutitos de atención.
quien habla no es el campeón de la fe, no es el He-Man o el Superman o el Batman de la fe que lo tiene todo solucionado. No, tenemos luchas, muchas veces el carácter viejo aflora, muchas veces Satanás toma lugares que no corresponden, pero siempre el que le habla ha tratado de ser siempre una persona sujeta al Señor. Y le puedo asegurar que en muchas etapas de mi vida, cuando no me he sometido al Señor, el diablo ha ganado la partida. Pero cuando he aprendido a caminar muy sujeto al Señor, he visto las mayores victorias en mi vida y en la vida de mi familia. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Si usted quiere vivir en libertad, se resume en una sola cosa. Sea un hombre, sea una mujer de Dios. De Dios. Juéguese por el Señor. Juéguese. Posiblemente sus hijos se enojen, posiblemente el esposo o la esposa se enojen, posiblemente algunos familiares le dejen de hablar, posiblemente algunos amigos lo tilden de que le han lavado la cabeza, pero sabe, a mí no me lavó la cabeza nadie. Cristo Jesús me lavó la cabeza, los pies, las manos, la boca con su sangre preciosa. Entonces, sea una mujer de Dios, sea un hombre de Dios. Juéguese por Cristo y usted se va a olvidar, porque el que está sano no anda pensando en enfermarse. Ahora, todo lo que hemos visto en ese seminario, que voy a repetir, seminario, no estudio bíblico, son semillas para que a usted le quede todas las dudas habidas y por haber. Y que vaya al mataburro, que vaya a la Biblia, que vaya a los libros y que pregunte. Esta semana he caminado con muchos que han preguntado, y sé que Graciela también, personas que realmente, hombres y mujeres que quieren ser verdaderamente libres. Y en estas semanas, como ministerio, vamos a comenzar una serie que se llama Libertad y vamos a tener nuestros encuentros de renovación y restauración espiritual, hombres, mujeres, matrimonios, y vamos a experimentar lo que el Señor ha dicho, ¿no? Que el que conoce al Hijo del Hombre es verdaderamente libre. Así que gracias por la paciencia, gracias por el deseo de aprender, realmente es precioso. Así que los que quieran participar de estas clases, ¿cómo se llama? El bonus track de este seminario, para poder tener, sacarse dudas, preguntas y todo eso, por favor se anota con las chicas. Y gracias Meli, gracias Yanni por todo lo que hacen para mantenernos conectados. El libro Manual de Guerra Espiritual del Dr. Ed Murphy es un libro viejísimo, pero realmente es uno de los mejores libros bíblicos. Usted no va a leer cosas raras, ¿sabe lo que va a leer? Versículo tras versículo de la Escritura sobre este tema. Se lo aconsejo que lo pueda leer tranquilamente y lo pueda estar frente a una duda, preguntar y no se quede con la duda, porque una mala enseñanza genera graves problemas. ¿Ok? Así que gracias. Que Dios les bendiga. No sé si hay algo más, si no, hasta aquí llegamos. Y nos vemos en la oración y el comienzo de esta serie, que es libertad. Y vamos, como me gusta decir, libertad se escribe con C de Cristo. Amén.